Infinita. Palabras con poder. En Infinita, lo que faltaba. El análisis político del día junto a Rodrigo Bravo y Rodrigo Sánchez. Estamos de regreso en Lo que faltaba. Rodrigo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, querido equipo, con un poco de sueño. Sí, no está fácil. Rodrigo Bravo de regreso en la tarde, mira. No me quedó otra porque no vine en la mañana. Me quedé dormido en la mañana, así de duro estuvo el debate. Con la cara llena de risa. Me quedé dormido, no alcanzé a llegar. Pero Matías y nuestro querido Mauricio Morales me ayudó, así que yo lo reemplazo a esta hora. Sí, está bien. Oye, bueno, estábamos hablando fuera de micrófono, hay hartas cosas que comentar. Siguen obviamente las consecuencias del debate del día de ayer de Anatel. Pero quiero partir con una noticia que es exclusiva de Mega Noticias, en específico del reportero Rodrigo Sánchez durante esta tarde. La conocimos a través de meganoticias.cl. Que es que se confirma un acto republicano, no republicano en el sentido del Partido Republicano. O quizás sí. Que es que el presidente Gabriel Boric ya tiene fijo que va a recibir al presidente o presidenta electa durante el día lunes después de las elecciones, independiente del color político, Rodrigo. A ver, si existían dudas en relación a este acto republicano, considerando lo polarizada que ha estado la campaña presidencial, bueno, hoy se despejaron todas esas dudas. O sea, el presidente Gabriel Boric va a actuar como un jefe de Estado durante la jornada del domingo y del lunes, con todos los ritos que la historia chilena ha mostrado durante los últimos años. Y esos ritos van desde el tradicional llamado telefónico, que, ojo, se va a realizar tanto al candidato perdedor como al candidato ganador. La diferencia ahí es que la conversación con el perdedor o la perdedora del día domingo va a ser privada, y la conversación con el presidente o presidenta electo se va a realizar de manera pública. Como se va a transmitir, por supuesto. Con Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Fue una videollamada, si no me equivoco, esa exacto, una videollamada con además un mensaje que fue bien polémico en su minuto. Esperamos hacerlo mejor. Cuando el presidente le dice al final mucha suerte, todo lo que viene, y el presidente dice sí, gracias, esperamos hacerlo mejor. Claro. Eso es una balanza que queda para el 11 de marzo. Ahí uno podrá hacer los análisis previos en relación a cómo será eventualmente esa conversación, si es que se produce entre el presidente Boric y José Antonio Kast, porque claramente si fuese entre Boric y Janet Jara, sería en un ánimo mucho más distendido, quizás. Ya conocemos obviamente la relación entre ambos, claro. Así que eso va a ser uno de los puntos quizás de atención durante la jornada. Lo segundo, el jefe de Estado va a seguir las elecciones, la jornada de elecciones en el Palacio de la Moneda a partir de las 5 de la tarde con el comité político. Esto suele ser ¿Viaja a votar? La mecánica. Viaja a votar a Punta Arenas el día viernes. Va a estar votando cerca de las 9 de la mañana, bien temprano, en el Liceo Industrial, que queda a solo pasos de su domicilio. ¿Y por quién? Bueno, para que entremos en detalle, la gente lo podrá imaginar claramente. Anulará. Y en el Palacio de la Moneda, como les dije, va a estar monitoreando la elección, y luego de este llamado telefónico tendremos algunas declaraciones ante los medios de comunicación del presidente con el comité político. Vamos rápidamente al día lunes, porque espérate, antes de que pase el lunes, ¿cuál es tu agenda del domingo? Porque me estoy preocupando, no tengo gente en la Moneda. Mira, Rodrigo Bravo, te cuento que vamos a acompañar. Igual pueden solucionar estas cosas antes o después, pero ya que estamos en esta, por favor. Ya que estamos en una reunión de pauta pública aquí en la radio, les cuento por favor. Sí, efectivamente, yo viajo a Punta Arenas, como es tradición, a acompañar al presidente en esta oportunidad, su última votación como presidente en ejercicio en Punta Arenas, y vamos a tomar un avión cerca del mediodía para llegar a Santiago cerca de las 5 de la tarde. Espero alcanzar a votar también, por supuesto, y luego de sufragar voy a ir corriendo al Palacio de la Moneda para que te quedes tranquilo, Rodrigo Bravo, porque sí, vamos a estar ahí al momento de que se genere este llamado telefónico y posteriormente con las palabras del presidente para el cierre de la jornada el día domingo. No está muy claro, ojo, en relación a esto, porque obviamente ese día vamos a estar todos esperando también las palabras del presidente o presidente electo para el discurso de la noche. No está muy claro si es que estas palabras van a ser primero las del presidente Boric y después las de el presidente o presidenta electo. Ahí yo me imagino que va a haber una coordinación seguramente durante la jornada. Vamos rápidamente al lunes, porque esto se viene bien emocionante, porque
Ustedes recordarán que en la elección pasada, cuando Gabriel Boric se impone ante José Antonio Kast y resulta presidente electo, al día siguiente llega al Palacio de la Moneda, presidente Sebastián Piñera en ejercicio en ese momento. Lo recibe Jaime Belolio, vocero de ese entonces, y él venía acompañado, amigo de... Lo reconoció en el podcast con permiso de Rodrigo Bravo. Sí, pese a que no tienen nada en común, dijo Jaime Belolio. Panelista mucho tiempo también ahí de una radio amiga, pero hay que decirlo, él llegó acompañado en ese momento de su jefe político, que en ese momento era Giorgio Jackson, y la jefa de campaña, que era Isquia Siches. En esta oportunidad se repite el modelo, y el presidenta electo para esa jornada va a venir acompañado de sus asesores más cercanos al Palacio de la Moneda. Van a sostener entonces una reunión de trabajo con el presidente Gabriel Boric a las 11:30 de la mañana en la Casa de Gobierno. El jefe de Estado va a estar acompañado de el ministro del Interior Álvaro Elizalde, la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, la ministra de la SECPRES Macarena Oz, también va a estar el ministro de Hacienda Nicolás Grau, ya, eso por esa parte. Y por la parte de la persona que salga electa este domingo, también va a tener sus asesores, por lo cual se podría ahí configurar una suerte de primera conversación de traspaso de mando, que eso es bien importante, porque el proceso que viene a partir del lunes es la orgánica de las conversaciones de mandatario en ejercicio y mandatario saliente. Ustedes bien saben que ya cuando el gabinete está configurado por parte del próximo presidente de la República, comienzan las reuniones bilaterales entre ministros. Claro, de entrega claro, ahí se entregan las carpetas, el estado de avance de los proyectos, etcétera, y todo esto es de muy buena crianza, podríamos decir. Yo recuerdo que, independiente de las distancias, las diferencias y las tensiones que existieron en la campaña entre el presidente Boric, en ese entonces, el presidente electo, y Sebastián Piñera, el presidente en ejercicio, todas estas reuniones fueron en muy buen tono, incluso con bromas entre medio. Te diría que en ese momento se empezó a gestar suerte como de cambio de opinión evidente del presidente Gabriel Boric hacia el presidente Sebastián Piñera. Digamos. No, y también cuando uno se encuentra a alguien cara a cara y te das cuenta que es humano también, y además que el presidente Piñera siguió al pie de la letra todas las tradiciones republicanas de la transición, me parece que se puede haber empezado a gestar esta como suerte de unión bien particular entre el presidente Gabriel Boric y el expresidente Piñera. Ahora, teoricemos, Rodrigo Bravo, si es que llegan con los asesores más cercanos. En el caso de José Antonio Kast, ¿sería Cristian Valenzuela? Claro, porque lo que vimos, como recordaba Rodrigo, Gabriel Boric llegando con sus futuros ministros. Yo tengo mis dudas de que Cristian Valenzuela vaya a asumir un ministerio, pero seguramente lo que va a hacer es ser jefe del segundo piso. Claro. Jefe de asesores, quizá. Pero seguramente va a estar ahí, porque sin duda es su brazo derecho, el que lo acompaña en todos lados, el que estuvo ayer con él en el camarín en los debates, el que lo orejea en el momento de los comerciales, el que controla los medios de comunicación o la comunicación más bien del comando. Por la visibilidad que ha tenido en el último tiempo, me atrevo a decir que Mara Sadini también va a estar presente. Ella se ha transformado en la vocera principal. Vallejo de... Exacto. Yo ayer la miraba vestida, e incluso el maquillaje, y pensaba que era como la Camila Vallejo de este gobierno, del próximo gobierno. Pero no tan superficial, Paola. Para que tú veas. ¿Qué te puedo decir? Sí, pero más allá de eso, sí, es una figura joven, nueva en política. Bueno, Camila Vallejo tenía una trayectoria desde la universidad. Claro. Sí, no, pero en términos de como vocería ha sido, exacto, dado que Camila Vallejo ha tenido el rol de vocera todo este gobierno, y a Mara Sedini la hemos visto en el mismo rol, digamos. Exacto. Incluso se le ha preguntado. Sí, por su parecido. No solamente eso, se le ha preguntado por su eventual llegada al Ministerio de Vocería. Exacto. Entonces... Y ellos lo despejan. Ayer yo estuve conversando con hartas figuras del Partido Republicano en el cóctel, en el backstage del debate, y todos te niegan todo. O sea, a pesar de que uno tenga datos que parecen más firmes, nadie quiere hablar del futuro gabinete. Pero ahí, ojo con un nombre que ayer estuvo presente en el acompañando a José Antonio Kast, no solo en el cóctel, sino que también en la foto, cuando él hace la última declaración a la prensa, que es Claudio Alvarado. Eso te iba a decir, porque me llamó la atención el verlo tan cerca de José Antonio Kast. Exacto, estaba atrás. ¿Como carta segura para SECPRES? Yo, y esto es opinión personal y de mi reporteo, cualquiera se querría un SECPRES como Claudio Alvarado. O sea, realmente un negociador político de los mejores que ha habido en los últimos años. Completamente de acuerdo con eso. Subsecretario Cristian Larroulet y luego subdere, y también
Brevemente fue Sexpress. Brevemente fue Sexpress en medio del estallido y los retiros del 10% que fueron... Un tipo además muy respetado por la derecha en el sentido más amplio, ¿no? Y ojo que él en la campaña anterior apoyó rápidamente a José Antonio Kast cuando disputaba esa primera vuelta con Sebastián Sichel. Quizás lo podemos ver ahí. Y quien suena, entre otros nombres, como ministro del Interior, que podría tomar un rol protagónico también ahí, es Rodrigo Álvarez. Que también uno podría decir ambos UDI, pero UDI... Ex-UDI, yo creo que Rodrigo Álvarez ya no es UDI ya militante. renunció a la UDI. UDI ya está por ahí nomás. Claro, Claudio Alvarado es militante, pero son cercanos a José Antonio Kast hace muchos años. De hecho, Rodrigo Álvarez desde la universidad. Algunos, si aparece alguno de ellos, bueno, ya podemos hacer el check que tenemos algunos ministeriales listos. Por ahí yo creo que va a estar ese día la participación. Y con esto que decía Rodrigo Sánchez, que es bien llamativo que pueda eventualmente el presidente o presidente electo hablar ese día en La Moneda. O sea, esa señal también es bien potente. Y solo para también consignar que en estricto rigor, en rigor, las elecciones son de a 2 y 2 candidatos pueden ganar. Janet Jara, me imagino, Daniel Núñez. Daniel Núñez es uno de sus cercanos colaboradores. Ricardo Solari Como que nunca voy a tomar una primera línea. Por eso, es que es como uno lo mira como un personaje tan detrás de, pero por otro lado ha sido importante y cerca. Es él el que la termina llevando un costado ayer también en el debate, ¿no? Así como Cristian Valenzuela llegaba y sacaba a José Antonio Kast, se lo llevaba al camarín, Ricardo Solari subía al escenario y conversaba con Janet Jara. Con malas caras, te diría yo, de Ricardo Solari en varios momentos. Sí. Claro, uno podría pensar, sí, efectivamente que ellos son parte del círculo más cercano. Camila Miranda también. Jorge Villaquén. Paulina Bodanovich, senadora electa de todas formas. Claro, sería raro igual que en su primera elección, que le costó tanto por lo demás, se fuera de inmediato a ser ministra, ¿no? Pero claro, el concepto de la invitación es asesores cercanos, más allá de que nosotros especulábamos quiénes podrían ser los ministros o ministras, porque esa fue la fórmula que se cumplió con el presidente Boric en su minuto. Ahora, lo que aborda Rodrigo Bravo es muy importante, porque podríamos tener, esto está a total disposición del ganador de la elección, en escenario de la Casa de Gobierno al presidente o presidenta electos, con todo el espacio, el punto de prensa, obviamente en el patio de los Naranjos, si así se puede, si así se lleva a cabo, dirigiéndose al país en el Ejecutivo, o sea, en la sede del Ejecutivo, y eso es bien importante. Y luego de eso vamos a tener también una instancia para conversar o para escuchar palabras por parte del presidente Gabriel Boric, sería como ya, porque va a hablar el día de la elección en Punta Arenas, posteriormente va a hablar en la noche en La Moneda y al día siguiente va a volver a hablar, o sea, vamos a tener ya por lo menos 3 intervenciones del jefe de Estado referidos al tema presidencial, eso es bien importante. Y para finalizar, se va a agendar un consejo de gabinete, y un consejo de gabinete durante la semana que va a tener como objetivo más bien redondear los logros del gobierno, lo que queda pendiente en agenda, y ojo, lo que me dijeron hoy, bien importante esto, que probablemente el proyecto de cierre de este gobierno, y que va a ser más o menos el sello del posible legado del presidente Boric, va a ser la reforma del sistema político. Lo van a tratar de apurar. Exactamente. Está toda la intención de que eso sea así. Hay buen pronóstico en relación a los votos en relación a ese tema, y sería un símbolo bien interesante decirle al próximo gobierno, mire, le ordenamos el Congreso, o le ordenamos más o menos la proyección de las elecciones, quizás para los próximos periodos, obviamente, pero esto ya para que se configure la idea de que el Congreso como lo conocemos hoy, al menos esta sería como la última pasada ya. Oye, Rodrigo Bravo, ¿cómo quedaron los ánimos el día de ayer después del debate? Harta debate, valga la redundancia, el día de hoy, de bueno, quién gana, quién saca cuentas más alegres. Me parece que hay más contexto esta vez, como fue Janet Jara la semana pasada, que José Antonio Kast sale mejor parado de este enfrentamiento con Janet Jara, pero también es siempre un buen atisbo o adelanto de cómo se vienen las cosas en materia anímica, el cómo eran las caras después de justamente esta instancia. Yo, un paréntesis, yo creo que efectivamente el piso de José Antonio Kast era tan bajo después del desempeño en Archi, que claro, estuvo mejor. Pero a mí todo lo de ayer me pareció, como dije al principio, un pugilato de cuarta. Eso. Sí, no, fue un tono hasta desagradable en varios momentos. Cállese un poco. Entre los llamados a tranquilizarse, Janet Jara Kast, que cuando te dicen tranquilízate, lo que menos hacen es intranquilizarte. Lo comentábamos ayer, decía, o sea, el tranquilízate, y ahora cuando lo hacen un hombre a una mujer, esa cuestión ya es considerado... ¿Por qué?
la típica, me estás estereotipando, que yo no soy Sí. histérica. Ya, pero Paula, pero cuando tranquilízate, fue Tranquilízate, Paula. Tranquilízate, Pau, por favor. pero ayer fue al revés, ¿no? Sí. Fue Sí. ella la que le dijo a él unas No, 7 muy- veces, tranquilízate. Sí, muy desagradable. Y José Antonio Cas pidiendo sus 10 segundos. Todo el rato, interrumpiéndose, ajá. O sea, sí, Oh, fue y el un que da y quita el factor. momentos de Sí. debate más que tensos, rascas, diría yo en algún minuto, Eso. sin tener nivel ni propuestas, que era un poco lo que se buscaba. Oye, y en el comando de Jara estaban con un contador de dependes y no aparecieron dependes. No, Es que, pero a estaba ver, preparado. lo había anticipado Matías de la Maza el día de ayer. No, Que José Antonio Cas no podía decir ni un depende. yo creo que practicó Ni y uno. cada vez Sí, que no, decía no, algo, o sea, la palabra con D, le pegaban Ponían así como corriente. pavloviana. Iba a tener que encontrar, una cosa pavloviana. O sea, iba a tener que encontrar todas las formas de decir depende sin decir depende, porque el hecho de decir una vez depende se le iba a transformar en el paso de Michelle Bachelet, El es decir, meme. una cuestión que Sí. lo iba a perseguir para siempre. Sí. Pero mira, terminado el debate, yo estuve harto rato durante el debate con distintos miembros de los dos comandos y era transversal con quien logré hablar de figuras que acompañaban a Janet Jara, un ánimo de derrota. O sea, ya están pensando en cómo enfrentar al eventual gobierno de José Antonio Cas como oposición, cómo va a ser el diálogo, con quién tender puentes. Y me imagino también, Rodrigo, que con cuál será la brecha, ¿no? Porque hay maneras de Ahí, perder. claro, hay una clave. O sea, los más optimistas con los que conversé yo ayer, y conversé con varios, apuntan a un 46% de Janet Jara. Que pareciera 46 ser. con 64. Claro, Digamos, despejando los Con blancos. 54. Con 54. Las Que- matemáticas de la Paola. Sí, pues. Despejando los nulos y blancos. Exacto. Eso, yo incluso creo que es optimista. Hay otros que Yo están creo que es bien más, optimista. Yo creo están que más es bien realistas, optimista. cerca del 40. Y también a raíz de ese resultado, lo que se planteaba y se conversaba harto ayer, era cuál es el rol que va a ejercer la propia Janet Jara dependiendo de cuánto saque. Con un 40% difícil que tenga un rol protagónico como líder de la oposición, pero si se acerca al 45% creo que queda bien parada. En el caso de José, bueno, y terminado el debate... Perdón, Sí. ¿te acuerdas cuando se hablaba de un 30-70? Sí, no, en algún minuto sí. Pues. Yo digo, para... Sí. O sea, yo creo que si es que pierde Janet Jara, pierde el actual oficialismo, la futura oposición queda bastante bien parada con el actual Congreso y con un 46% de los votos, digo, o sea, frente a la posibilidad que había, ¿no? Ahora, cualquier cosa que sea más cerca del 40% ya empieza a ser considerado paliza y evidentemente el poder que tendría una futura oposición sería muy poco. Fíjate que cuando termina el debate, no voy a decir con quién, pero con alguien muy importante del debate, que participó en el debate, el mensaje era súper de resignación, de que fue una buena experiencia. Fue Lo lindo pasamos mien- bien, Fue lindo sí. mientras duró. Exacto. Sí, Ah, bien, bien, po. bien decidor, bien realista. Y al otro lado, no solo durante el debate, donde habían arengas constantes, aplausos, termina el debate y en el camarín, porque nosotros estamos ahí escondidos en el estudio, aplausos fuertes para el equipo de José Antonio Cast. Salen de las instalaciones de TVN ya para tomar su vehículo y retirarse, muy contentos, en tono de celebración. José Antonio Cast muy elocuente, muy cercano, simpático y cordial con los periodistas que estábamos ahí, recalcando algunos momentos en los cuales él se sintió muy cómodo en el debate, como por ejemplo cuando le hace la pregunta de su participación en el comité político, Sí. ante distintos escenarios y conflictos que vivió el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y de alguna manera uno saca como conclusión raya para la suma, raya para la suma. Sí, Raya para la suma. Sí, efectivamente. suma para la raya, iba a decir. También. funciona. Estamos en diciembre. Sí, no, estoy muy cansado. Creo que esta cosa ya está, la suerte está echada, para ellos al menos. Sí. Y eso es un poco lo que hay quienes decían hace un par de semanas, ¿para qué vamos a esperar tanto si ya sabemos que va a ganar? Pero bueno, así es la democracia y el domingo todavía puede pasar algo diferente a lo que todos Hay creen. que ir a votar, pero convengamos que sería un error inédito de todos, de todo el mundo político, en caso de que se haya anticipado tan mal los resultados, porque uno podrá anticipar mal los porcentajes, pero tan mal los resultados. Claro, como un poco a la boliviana, ¿no? Cuando Claro, aparece este sí, candidato que, Paz. claro, que irrumpe, que a ver, la posibilidad está bajísima. No, claro, Pero pero está, nadie lo figuraba en segunda y no solamente ganó la segunda, o sea, pasó a la Es que segunda, lo sino que hace la es ganó. Y algo, Rodrigo Sánchez, que utiliza harto el comando de Janet Jara, es que dicen, ya, pero es que nadie vio que íbamos a ganar la primaria. A ver, nadie vio que iban a ganar la primaria la primera semana de lanzamiento de candidatura. Sí, Después, rápidamente, Janet Jara en todas las encuestas toma la delantera. Y también dicen, nadie vio a Franco Parisi. Es verdad, nadie vio a Franco Parisi. Tercero.
No ganó. Sí. No, yo hasta ahora no he visto nunca que el Ahora- 1-2 sea tan mal O sea, anticipado. claro, nunca ha pasado la No, boliviana, como que digo. alguien diga como, este es el primero y este es el segundo, y que la verdad no solo sea al revés, sino que el resultado sea completamente distinto a lo que uno podría haber anticipado. Ahora estamos claros que la otra opción, no decir eso, es articular un relato más bien derrotista, Claro, apegado no, a la no lo va a realidad, decir y el eso es comando imposible. Janet Jara. O sea, impensable, claro. Pero bueno, de todas maneras, a ver, cosas pueden ocurrir y evidentemente Siempre. el escenario está abierto, pero si todo se mantiene tal como planteaban las encuestas antes de la veda y como se ha visto más o menos en el ambiente político, también no deberíamos tener mayores sorpresas el día domingo. Lo que sí hay que poner mucho ojo es, primero, lo que decía Rodrigo Bravo, la distancia, y segundo, quizás va a ser el segundo titular de la noche, los blancos y nulos, porque quizás tengamos un número significativo de blancos y nulos. Y ustedes saben lo que va a pasar producto de eso. O sea, dependiendo del número, Va a va a sacar un aparecer discurso cierto ex candidato probablemente, presidencial sí, ¿no? a decir, miren, aquí está la Miren, tercera aquí vía. está. Así como hay discurso de ganador, perdedor, podría haber un inédito discurso del tercero de la primera vuelta. Así es que la Exacto. cantidad de nulos y blancos es Es que ¿sabes qué pasa? importante. Que el menú, a mí por lo menos, yo lo digo y aquí lo desmiento, a mí no me gusta el menú para el domingo. Bueno, ayer, si no te gusta el menú, ayer cierto candidato proponía una alternativa. Hashtag era Parisi. No. Que creo que lo curioso fue que fue el único que lo vi utilizándolo el día de ayer, pero lo intentó. Tampoco Eso es lo me gusta el importante. menú. Espero que a nadie se le ocurra la brillante idea de hacer ese hashtag en el voto y fotografiarlo, porque ustedes saben lo que pasa si uno fotografía el voto el día de la Me dan elección. unas ganas de hacerle foto al voto. No lo he hecho, no lo he hecho. Ay, pero me dan todo lo ganas. hemos hecho. de ¿Tú lo has repente. hecho? A mí No. mi ¿Estás mamá estás me confesando un decía- delito? Mi mamá el otro día me ¿Cómo mandó se la te sí, el otro día me mandó ocurre? y me dice, Pero mira y yo lo borro al tiro y lo borro, así que no hay prueba. Yo debo reconocer que para una elección quería sacar foto porque voté por cierto delantero, goleador histórico de un equipo. Ya. Y en el voto, que es claro, como un más, Ajá. escribí las iniciales del equipo, del escudo. No voy a decir cuál es. CDUC, CDU. Fernando Sanpedro. Fernando Sanpedri fue el voto que emití. Y me quedó tan bonito que dije, le tengo que sacar. Pero no lo hice. No. No lo hice. Emití- Oye, yo solo que nos está recordando un amigo en común que tenemos, Matías de la Maza, que tenemos una apuesta sobre la mesa por los resultados del domingo. Tenemos una apuesta sobre Pero la que me mesa. incluyan porque No, última vuelta- no incluyamos por favor más gente porque Sale muy estoy. caro. No, y estoy. ¿Sale muy caro? Es que además aposté de una forma. A lo millonario. No, ganar todo o nada. all-in. Pero yo le he dicho a ese amigo en común que evidentemente por una cosa de capacidad de recursos vayan eligiendo el Burger King al que vamos a ir a Claro. cenar porque ¿Hamburguesa o hot dog? sí, porque la verdad no va a estar fácil eso. Rodrigo Sánchez, Rodrigo Bravo, la dupla Rorro. Oye, qué bueno tenerla de vuelta aquí en la tarde, pues. Chao con Mejor Mauricio. horario, Chao sí. con Mauricio, en Oh, todo el horario. qué Lo más grande. Es lo más- malo. no, que además hoy día. No me toquen a Mauricio. No, además hice a Mauricio quedarse 10 minutos y lo agarraron del matinal, entonces. Pobre. Tuvo que trabajar toda la Es que mañana una después de trabajar estrella. hasta Toda la como la noche. 1 de la Es lo mañana más el día de grande. ayer. Yo veo la promo de elecciones de Mega Noticias con Mauricio y siento una confianza Total. de que Total. vamos a estar ahí cerquita de las cifras porque estuvimos muy bien la vez pasada. Muy Hay bien. que Absolutamente. decirlo. Oye, los invito en un ratito a las 8 a la jungla. La Jungla, Rodrigo Bravo, Camilo Férez, Gonzalo Miller. Vamos a estar post-debate. ahí analizando todo el debate, pero también proyectando lo que viene. Porque, está bueno. porque nos dimos cuenta que la gente no solo nos escucha el mismo día, sino que lo escucha otros días. Entonces proyectamos harto qué en bien. este capítulo. La Jungla, 8 de la noche, aquí en Radio Imperdible. Infinita.